Tardes, estamos en una nueva edición de Café y Finanzas, por supuesto tratando de describir la cancha en la cual estamos jugando los últimos prácticamente 6 meses del año. Va a empezar el segundo semestre el lunes, entonces es bueno hacer una pequeña introducción al tema. Recordemos que en temas políticos, el primer cimbronazo se dio en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, donde una de las listas opositoras, en este caso la Bordó Naranja, obtuvo el triunfo por 101 votos. Lo que más nos llamó la atención, la poca cantidad de votantes que se hicieron presentes ese día. A pesar de ser obligatorio, votó el 30% de los habilitados, menos del 30% de los habilitados. Con lo cual te está diciendo que si a ese nivel hay retracción en los votantes, puede pasar también en las elecciones nacionales, que haya menor cantidad de votantes de los esperados, con lo cual es difícil pronosticar un resultado cuando se producen estas cosas. Ese es el primer tema. Segundo tema es que hay que ponerle punto y aparte, es que Trump dijo, bueno, yo puedo remover al presidente de la Reserva Federal y no tengo ningún problema en nombrar otro. Prácticamente un desafío de campaña. No nos olvidemos que él también va por su reelección en Estados Unidos y si bien los números hasta ahora lo favorecen, va a tener que hacer una campaña agresiva como para poder ganar. Esto es una señal, digamos, de donde demostró que tiene por lo menos el coraje de desafiar a alguna de las partes integrantes del sistema financiero mundial, nada menos que al presidente de la Reserva Federal, que en realidad fue creada por decreto en 1900, por una acordada del Senado de Estados Unidos en 1913, que no tiene las atribuciones de un banco central, sino distintas atribuciones a los que tiene el Banco Central argentino. Esos son puntitos como para tener en cuenta. Por otro lado, el movimiento de Medio Oriente, de Irak, Irán y todos los países que integran el Medio Oriente, donde está la lucha por el petróleo, sin duda también va a ser algo que Trump lo tenga en cuenta en el momento de las elecciones. Y en otro orden de cosas, digamos que Estados Unidos también mueve su economía tratando de hacer resurgir ciudades perdidas como Detroit, que se habían prácticamente quedado vacías, las tratan de levantar a los efectos de darle un nuevo movimiento a la economía y conseguirse alguna casita a precios relativamente acomodados a pesar del invierno crudo que tenemos siempre en esas ciudades. Una de las cosas que hay que tener en cuenta, el otro día en el ciclo que hacemos para YouTube de conversaciones, entrevistamos a Eduardo Pérez Oribe y él explica perfectamente cuál es este tema. En cuanto al orden nacional, tenemos un dólar bajando, que es peligroso porque ahuyenta turistas, como mínimo. Artificialmente aumentan en dólares los precios de algunos inmuebles que tampoco se mueven en este momento y altas tasas de interés que hacen que la restricción monetaria en la Argentina sea tan alta que por día cierren unos cuantos locales y unas cuantas oficinas por día como, digamos, indicadores de esta enfermedad entre financiera y económica que hacen que Argentina no sea hoy un país deseable para la inversión, salvo en algunos sectores muy puntuales que habrá que ver cómo los movemos, especialmente si recurrimos a las tierras áridas y las convertimos en tierras fértiles, y en ese lugar donde se pueden hacer grandes inversiones y tener, digamos, un ingreso financiero importante, que es en la explotación de las tierras extrañas. Por ejemplo, las que hay en el valle de Tafí, en Tucumán, que se usan para acomodar, digamos, las tierras más desérticas, cosa que hizo Israel con este tipo de tierras tucumanas. Esos son algunos de los temas que deben pensarse como mínimo y ver de qué forma Argentina obtiene
nuevas inversiones de capital para poder llegar hasta aquí. Por supuesto, también tenemos que analizar los temas históricos, y en los temas históricos va a haber, parece, una reinauguración de la Torre de los Ingleses, donde vamos a tratar de hacer un contacto con la prensa a los efectos de ver de qué se trata este tema de la reinauguración de la Torre de los Ingleses. Por otro lado, también tenemos que ver qué fue lo que pasó en las semanas pasadas, y vamos a recordar que cuando se celebró el 20 de junio, ahí se le otorgó, digamos, se hizo una distinción, el regimiento de patricios concurrió a la televisión e hicieron una distinción a Belgrano por haber sido el segundo jefe del regimiento, luego de Saavedra. Son temas importantes. Y por otro lado, si entramos en el tema tecnológico, el 24 de junio, cuando se celebra el tema del gran cantor argentino, Carlos Gardel, digamos que fue un adelantado en los temas tecnológicos, porque haciendo enlace torre con torre, como se hacía en ese tiempo, logró que los guitarristas, estando en la Argentina, él pudiese cantar en Estados Unidos con sus propios guitarristas, haciendo enlaces de radio. Y eso también es un homenaje a las radios argentinas que tanto hacen por la cultura de nuestro país. Y por supuesto, las reflexiones son a cargo de los oyentes. Seguimos finanzas y café y finanzas, perdón. 12 horas 18 minutos. Realmente se vino el frío, Parece como que realmente hoy sí empezó el invierno. Sí. Ya se nota cruzar la 9 de julio, ya es una... Sí, o sea, nos hemos acostumbrado los argentinos a tener unos 20 días de invierno, no mucho más. Casi un clima semitropical. Pero casi un clima semitropical, pero ahora estos 20 días que siempre sobrevienen son de mucho frío, sí. De mucho frío por todos lados, por los bolsillos, por las cotizaciones, por lo que decía el doctor Corrado recién. Bueno, el congelamiento... El día se presta para... Sí. El congelamiento empieza de adentro para afuera. Tal cual. Hasta la polenta, estimado Jorge, se ha puesto cara e inaccesible para la gente. Que ya en este país todo es caro. Claro, pero vos fíjate que una comida popular... ¿Cómo los turistas?
Y sigue Recién lo escuché su editorial hablar y del si dólar. baja el dólar no le conviene a la Argentina eso, porque a los turistas les conviene un dólar alto. Correcto, sí, cuanto mejor le pagan el dólar. Pero aparte tenés una tasa de interés promedio muy alta, con lo cual hace que la economía esté parado, esté, digamos, en una meseta más bien hacia abajo, más que meseta, va hacia abajo esto. Va hacia abajo. Pero bueno, vamos por parte. Se acercan tiempos políticos, tiempos políticos es una forma de decir, pues ya en realidad, para mi gusto, esto es el Circo Soleil, es una cosa que ya no se entiende ya. En materia de desprolijidades a nivel político ya no se puede esperar más nada. Traiciones, gente que se cambia, gente que es candidata y no tiene un partido que lo respalde. Sí, hay No sé uno... en cuántas partes del mundo puede pasar algo por el estilo, pero... digamos, de alguna manera, en el mundo pirata, ¿no? Las ratas abandonan el barco, pero Bueno, ahora es el caso qué previo, comparación, doctor Manuel. es el caso previo, están reacomodándose en el barco Bueno, a las ver, ratas. por ejemplo, en este caso, vamos a la justicia electoral. ¿Cómo es este tema de que uno es el dueño del sello, del partido? Porque lo constituís con, Bueno, ¿qué es con una la firma. góndola, se vende Sí. partido? ¿Cómo se alquila? Sí, vos podés constituir hasta un partido, digamos, fácilmente, un partido provincial con un estatuto, y lo inscribís con no sé cuántos se requieren de afiliados o de promotores, digamos, del partido, y luego lo inscribís. Y en definitiva vas a tener un sello que va a decir, qué sé yo, Consol de partido, ¿no? Bueno, ese partido puede ser, pero como partido político. Como partido político. Y después, bueno, el que no tiene partido es como que le venden el sello, como la llave de negocio para poder... Si hacemos partido... Pero No fíjate está mal. que parte de la desintegración del peronismo se dio, como bien señala Jorge, se da en la mesa digamos, de las peleas por los símbolos, de las peleas por los nombres, y en realidad terminaron de desintegrar al partido peronista. No, Porque, pero más que desintegrarlo, vos fijate la estrategia. Si vos te vas al partido donde ahora los candidatos van a ser Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, habían desaparecido y habían congelado a la Cámpora. Pero resulta que la noche anterior, donde hay que hacer el cierre de la lista, el que se sentó a repartir los cargos fue Néstor Kirchner y acomodaron a toda la Cámpora. Sí, ¿Te diste cuenta el vos hijo- la estrategia que usaron? El hijo de los Kirchner. Increíble. Sí, sí. La Sí. gente no esperaba eso, esperaban un mejor reparto de bancas entre los partidos que están aliados, se les estaban ayudando, y sin embargo no, se volvió a sentar Máximo, le dio la lapicera a ella, y ahí empezaron a hacer la lista. Hasta Recalde, senador, el que fue presidente de la Unión Argentina, Sí, candidato a senador. candidato a senador. Sí. O sea, bueno, ya que está, vamos a repartir cargos, es Sí. cuestión de estar en la puerta a ver si uno liga algo. bueno, Claro. un poco lo que se da es eso, ¿no? La sensación que tenemos todos los contribuyentes, que son en definitiva los que aportamos para que el aparato político coma, viva y tenga dinero. Y lo represente dignamente. Y de un alto costo para el argentino promedio. Hoy no se soporta el costo del arco político pero aparte- y la oferta que te hace el arco político. Aparte por los ¿no? resultados del arco político. Efectivamente. Por Entonces, en resultados. ese punto, como bien señala vos, se vive como un poco como un agravio. Todo este showroom del juzgado electoral, Sí, digamos, por eso, ¿no? la góndola de los partidos que están disponibles. Pero siguiendo un poquito con la línea esta, vamos a la justicia electoral. ¿Cómo lo resuelve todo esto? Ahí llega un partido que le sacan el que tenía la firma, viene otro del interior, apareció Amalia Granata que lo termina salvando a Esper para que pueda ser candidato, porque el partido donde ella está Claro. tiene 5 lugares, o sea, tiene base en 5 provincias, Y en decide. 5 distritos, entonces es así porque Claro. es lo mínimo que requiere la ley electoral. Bueno, tiene dos dificultades o dos situaciones críticas para la justicia electoral. Uno, el resolver lo que es sustancial, digamos, de alguna manera sustancial, es esto de que un expert puede o no ser candidato según la base que tenga a nivel nacional. Estas son cuestiones sustanciales que las tiene que resolver sí o sí de fondo, y decir puede o no puede, y fallar. Sucede que
también hay cuestiones periféricas, como lo que vos señalabas, que es el uso de los distintivos partidarios, los nombres de los distintos lemas y sublemas que ahora se han convertido también en partidos desde el punto de vista Sí, hoy cualquiera ya del a peronismo. nivel provincial o de ciudad, digamos. Exacto. Y la Corte, ahí el tema electoral le va a dar un fallo transitorio. Generalmente dicta un amparo y, digamos, ese fallo va a servir para esta elección. Pero la cuestión de fondo, quién tiene derecho a usarlo, queda en un debate de una sentencia que va a consumir meses elaborarla. Pero la primera parte, que es tan sustancial para el votante, es decir, si volviendo a tomar el ejemplo de Esper, va a ser candidato o no a nivel nacional porque tiene base o no tiene base, eso es un tema que fíjate que se está resolviendo prácticamente sobre la hora. Estamos pintando la línea de llegada y la van a borrar lo primero. Está a las 12 menos 5 tocando el timbre para entregar la lista, pero está bien, dicen que siempre fue así y creo que sí, yo lo he pasado, pero no a semejante nivel. No, de que falten 5 minutos y con todos los medios esperando eso. Yo pienso, bueno, y algunos datos que están tapados porque te demuestra que la indiferencia de la gente y también la incertidumbre. Por ejemplo, Esper es un hombre que me diría bastante bien con la gente joven y con la gente que votó por una vez, digamos. Sí, tal cual. Por el hecho de ser nuevo. Vos fíjate Sí, que sí. su pensamiento finalmente en el menú liberal. es el único nuevo. Claro, y Sí, con un pensamiento casi liberal, pensar que la gente joven que siempre votó el progresismo, evidentemente tenga esa inclinación, aunque sea una tendencia, digamos, ¿no es cierto, Jorge? Pero evidentemente marca un nivel de desorden en la gente que va a votar. No, aparte está mostrando lo que es la desorganización política argentina. O sea, un tipo que le promete, yo te acompaño, yo te pongo el sello, como Alberto Acef, lo llama por teléfono, le ofrecen una moneda y se va por el otro partido. Claro. Y bueno, Sí, efectivamente. ¿Qué es eso? El libro de pase de la AFA, como alguna vez manejó el doctor Corrado. Sí, Claro, también. Cuando era el representante de nada menos que del Diego Maradona. no, pero representante Casi, era bueno, Citer bueno, Pérez. casi. Hay varios ejemplos en estas Ahora, elecciones de abandono del vote para cambiar al otro vote. ¿no? Pregunto Sí. para la prestigiosa figura del doctor Malano, abogado. ¿Puede el señor Devido ser candidato si está preso? No, yo entiendo que no. Aparte hay un tema moral. Él tendría que abstenerse en función de una realidad moral. Pero yo tomo el ejemplo que viene de la época de Menem y lo cito porque tal vez la gente, algunos memoriosos lo van a tener presente. ¿Tú vas a hablar del caso Patti? No, yo voy a hablar de otro caso todavía más administrativo. El Poder Ejecutivo, en un momento dado, ejercido por Menem, le pide la renuncia a dos subsecretarios. No renunciaron. En un caso tuvo que ir Menem a sacarle la renuncia al despacho. Hablamos de subsecretario. Sí, va. Es decir, evidentemente de las trenzas, lo que vos señalás, los intereses creados Sí, internos, la mafia política. mafia pura, llegó a ese punto. Imagínate lo que debe ser hoy, en este salto de un vote al otro vote, me trato de posicionar. Tampoco se preguntan moralmente si llevan votos. ¿Qué hacen con los votantes que los acompañaban con la ideología anterior y los abandonan ahora con una nueva ideología abstracta para ellos? O sea, digamos, esto ya lo hemos vivido, no es nuevo. No, Jorge, ¿eh? en la Argentina no es nuevo. Siempre damos vueltas en la calle. Somos Cuando capaces de cuando chocar la Menem calecita, abandona, como dicen habitualmente. pero cuando Menem abandona, si vos lo recordás, el balotaje, sí, el balotaje con De la Rúa, abandonó 5,5 millones de votantes. Sí, no es que Bueno, ¿y cómo llegó a ser se presidente? acomoda la Kirchner? ropa a él y se cayeron 5,5 millones de personas y A ver, quedaron Menem bollando. nunca perdió una elección. ¿Eh? Menem nunca perdió una elección. Esto es un Kirchner tema. llega a ser presidente porque se retira Menem de la segunda vuelta. Vos Claro, fijá- exacto. Se retira de la segunda vuelta, Vos que claro. sos el historiador de la mesa. O sea, que esto no es nuevo, Por eso. Te quiero decir que no, que digamos reflexionemos que no es nuevo, ya está en la idiosincrasia No, nacional, acá ya no es te muy país. malo, es muy malo, es la pérdida de códigos políticos. Tal cual. Nadie muere con la bota puesta, no hay bota, están todos descalzos, nadie tiene bota, entonces nadie muere con la bota puesta, ¿entendés? Nadie tiene una ideología. Es decir, por otro lado, fíjate que la exposición política y la oferta política, el menú de este gran reunión de oferentes políticos, no hay ideología, no hay oferta política. Vos fíjate que hasta se pone en juego a ver si realmente hace falta las PASO o no,
y si vale la pena gastar 4.500 millones de pesos para algo. Bueno, ahí es una enormidad gastar eso. Pero 15 minutos antes de las PASO discutimos. Pero por eso, esto. mirá hasta dónde hemos llegado. Y encima lo piden los radicales. ¿Qué? Están fuera de juego, se quedaron afuera de todo. Sí, acomodaron algunos, ¿no? Como al Bueno, Lustó, que lo sí, en acomodaron este país siempre alguno. como candidato a senador por la Olvidaste, siempre alguno va a Sí. quedar prendido, pero de todas maneras, bueno, lo que creo que le está pasando a Espera ahora fue lo que le pasó a Macri en su momento cuando se inició, porque el PRO no tenía estructura a nivel nacional. Claro. Efectivamente. Y Bueno, ahí es donde viene la alianza con el radicalismo para que le dé estructura y representación. Ellos solo estaban representados acá en la capital federal, después la provincia de Buenos Aires, y después fue creciendo a través de las alianzas con los radicales a nivel país. efectivamente. Y vos citaste a Granata, y Granata son pequeños faros que quizás no tengan la intensidad suficiente para quebrar la oscuridad política que hay, pero la gente La necesidad de la gente de buscar algo nuevo. La gente mira, busca ese Pérez, Granata apareciendo, dando un nivel de impacto que estaba fuera de programa. Es un tema muy interesante para reflexionar. Es de largo plazo esto, pienso. Me parece que sí. Hablando fuera del programa, vamos al corte de las 12:30. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. Ay, pero qué tarde, ¿qué se me hizo? Me tengo que apurar porque si no, no llego. No. ¿Pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. OnFit, la primera cadena de gimnasios low cost premium de la Argentina. www.onfit.com.ar. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar. Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-1220. Global Inversión, el único fondo de inversión agropecuario focalizado en especies aromáticas. Más información en nuestra página globalinversión.com. En noticiasyeconomía.com.ar vas a encontrar la información y la opinión que no sale en otros lados. Gestión integral de inversiones inmobiliarias en Miami. Eduardo Pérez Oribe, presente en el mercado de Miami por más de 25 años, le brinda servicios de asesoramiento, búsqueda y análisis de opciones, gestión integral de la compra y administración posterior de su propiedad para que su decisión de invertir en bienes raíces en USA se concrete con óptimos resultados. Le ofrecemos un servicio diferenciado que incluye la compra y la gestión de todos los aspectos pre y post compra. Intertrust Realty. Teléfono 52 56 7136. Seguimos en Café y Finanzas
hablábamos del tema de la política argentina, que está caliente, y por otro lado, digamos que en Europa hay una ola de calor, donde en París piensan que en toda Francia va a haber un promedio de 44 grados. En este momento hay 35 grados en Europa, alta cifra, y por supuesto también el tema financiero es un tema más que importante, y está el doctor José Pablo Dapena, que hoy está lejos de la radio, pero igual va a ser el comentario de los mercados. ¿Cómo estás, José? Buen día. Mil disculpas por no poder estar presente con ustedes ahí en la sala, en la mesa, pero bueno, justo tuve una convocatoria del Ministerio de Ciencia y Tecnología que está evaluando proyectos de PIC Startup. Ajá. Para financiar ideas, para financiar innovaciones tecnológicas y científicas que puedan ser susceptibles de ser llevadas a un negocio. Y bueno, realmente es apasionante ver cómo hay un entusiasmo y una motivación por generar ideas en Argentina de forma tal de poder contribuir a desarrollar empresas, ¿no? Correcto. Sí, sí. Buen día, ¿cómo estás, José? ¿Bien? Hola, Ricardo, llegaste más temprano, qué gusto. Sí, sabía que no venías y vine a tratar de sumar lo que sé, 2 más 2, 4, ese tipo de cosas, ¿no? Estás sumando en la mesa. No los grandes números que vos manejás, no. Pero qué bueno eso que vos comentaste, de una Argentina que por debajo de todo el conflicto que hay económico y demás, mantiene el convocarse contra ideas, para ideas, digamos. No, y sobre todo también una Argentina en la cual, más allá de los aspectos financieros que nosotros tenemos la oportunidad de compartir todos los miércoles, hay una Argentina que investiga, hay una Argentina, yo siempre digo, la vez pasada lo ponía en el tweet, es decir, es curioso que una Argentina que es capaz de fabricar un reactor nuclear, que es capaz de producir aviones, es decir, que es capaz de hacer esos tipos de logros científicos, no pueda manejar la inflación y no pueda manejar la economía. Es realmente frustrante a veces, ¿no? Sí, sí, es todo un tema, es toda una inquietud para investigar, digamos. Sí, es cierto. Y bueno, con respecto a los mercados, te voy a dar un poco las impresiones de los mercados internacionales. Vos sabés que hay algo que ha venido, no digo asombrando, pero ha venido mostrando una suba bastante significativa, es el oro. Ajá. El oro y espero que siga con los Bitcoin, Ricardo. ¿Te acordás que los 5.000 hablábamos de eso? Ya creo que está en 12.000, ¿eh? Sí, los Bitcoin se han consolidado, y además la moneda virtual y conjunto a ellos, ¿no? De una manera. Pero esa moneda también, viste que ahora Facebook puede sacar la libra. Exacto. Sí. Creo que eso va a ser algo muy, muy disruptivo, porque si hay algo en lo cual se caracterizan las monedas, es justamente la base de clientes que lo utilizan. Es decir, moneda es lo que la gente acepta como moneda, esa es la definición. O sea, no es moneda el dólar o moneda el peso, moneda es lo que la gente acepta como moneda. Y en este caso específico, al contar con una base de aceptación tan significativa, y sobre todo partiendo de la base que, según lo que tengo entendido, Facebook lo que va a hacer es facilitar las transacciones entre países, es decir, entre personas, es decir, aprovechando la base que tiene de todo lo que es el sustento de su clientela, ¿no? La totalidad de cuentas que están abiertas en Facebook. Así que no es un tema menor el tema de la libra y el tema de las criptomonedas, que de alguna forma amenazan al sistema financiero tradicional. Sí, es un gran desafío. Ya está instalado, indudablemente. Los bancos están tratando, por lo que uno advierte, de alinearse o reorganizarse de alguna manera. Es que no les queda otra, no les queda otra alternativa que ser disruptivos también, sobre todo porque desde la aceptación del fiat money, que es el dinero fiduciario, es decir, el billete que vos tenés no cuesta nada porque es un pedazo de papel impreso, o sea, en realidad cuesta el valor que tiene por la posibilidad de adquirir bienes de consumo. Entonces, desde que es cuando se abandonó el patrón oro, ayer por la década del 70, el patrón dólar y el patrón oro, entonces desde el momento de que existe el dinero fiduciario, cualquier cosa que la gente acepte como moneda va a ser moneda, y ese es un negocio impresionante, porque imagínate que vos das moneda a cambio de nada. Ese es el negocio de los bancos centrales. Sí, claro, por supuesto, claro, sí. Es decir, el oro lo que ha pasado es que ha venido subiendo de manera bastante significativa. Estaba en niveles de 1100, 1150 y ahora llegó a niveles de 1400. Y eso de una forma yo lo relaciono con ciertas dudas que existen, viste, con todo esto el tema de la política monetaria de Estados Unidos y ciertos comentarios que ha hecho el presidente de Estados Unidos respecto a la Reserva Federal, como que debería bajar las tasas de interés. Eso de alguna manera
implica una suerte de, bueno, busquemos un refugio frente a la duda de qué es lo que puede llegar a pasar con la política monetaria. Los bancos centrales han venido acumulando oro durante los 2 últimos años, y esta suba del precio del oro, ¿y cuándo sube el precio del oro? Cuando existen ciertos temores frente a la economía internacional y específicamente con respecto a las monedas. ¿Y cuál es el principal inconveniente que puede llegar a tener una moneda? La inflación específicamente, ¿no? Entonces, eso es lo que de alguna manera, es decir, en lugar de refugiarse en el dólar como moneda, que en cierta forma se están refugiando, por eso ha bajado la tasa de interés de los bonos a 10 años en Estados Unidos, se busca una suerte de refugio en el oro, ¿no? En el sentido de que, bueno, termina siendo el último refugio de valor, sobre todo cuando las tasas reales de interés, o sea, la tasa nominal menos la inflación esperada, tienden a no ser positivas o demasiado positivas. Entonces, ese es un punto importante. Y el otro punto importante es que la bolsa de Estados Unidos ha subido en lo que va del año casi más de un 17% en dólares. Sí, enorme. ¿No sé lo que significa eso? Es un montón de dinero. Enorme, sí, sí. Es decir, y eso pone alguna suerte de duda también sobre qué es lo que puede llegar a pasar. ¿Cuánto debería subir una bolsa? ¿Cuánto debería subir el precio de las acciones en general en un entorno normal? Y lo que crece la economía, entre un 2, un 3%, la inflación, un 2%, y el incremento de la productividad, otro 2%. O sea que estaríamos promediando algo así como entre un 6 y un 8% al año en promedio, y ese ha sido el crecimiento histórico que ha tenido los precios de las acciones en Estados Unidos. Cuando uno ve la serie histórica, da aproximadamente esos valores. Ahora, que haya subido 17%, de alguna manera está señalizando de que está por encima de esos niveles, lo cual no significa que vaya a caer mañana, pero algo no puede subir de manera sostenida 17% en un semestre. ¿Esto tendrá que ver con o no con el éxito del manejo de la política de Trump en lo económico? ¿Vos crees que esto juega a favor o juega en contra de alguna manera de Trump? De alguna manera lo que refleja también es una cierta política monetaria un poco más laxa de Estados Unidos, tener mayor abundancia de dólares a nivel internacional, y también una suerte de refugio en el dólar y en el oro, por eso los bonos del tesoro en los niveles que están, respecto a las posibilidades de ciertas escaramuzas comerciales, ¿viste? El tema de los aranceles, de las importaciones, de la cuenta corriente, etcétera, etcétera. Y el dólar se ha debilitado un poquito, estaba el índice de DXY, estaba en 97, ahora está en 95, o sea que se ha debilitado un poquito con respecto al resto de las monedas internacionales. Es decir, que tenemos un dólar un poquito más débil de lo que estaba hace cosa de aproximadamente un mes. Y con una tasa de los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 10 años en un nivel del 2%. Recordemos que el año pasado estaba en 3.2, o sea que el cambio ha sido bastante significativo. Sí. Exactamente. Y lo que hace el mercado local nos sorprendimos, porque un dólar que está cayendo. Sí, se está cayendo notablemente, sí. Y hay gente que dice que... Hoy ya rebotó 20 centavos. Y entre los aspectos que justifican esa caída del dólar hay dos. Por un lado tenemos el tema de la liquidación de exportaciones, que ha venido de manera bastante significativa. Se han venido liquidando dólares de manera bastante significativa. Recordemos que ha sido una de las cosechas más grandes de la historia de la Argentina, específicamente en maíz y soja. O sea que hay dólares para liquidar, y la liquidación ha sido significativa. Y en segundo lugar, porque en junio hay un incremento de la demanda estacional, de la demanda de pesos, un incremento estacional, porque hay que pagar aguinaldos, hay que pagar impuestos, bueno, el impuesto a las ganancias, bueno, una serie que hace que la gente utilice más pesos, y al utilizar pesos, al necesitar pesos y estando las tasas en los niveles que están, obviamente que es preferible a alguien, en lugar de pedir crédito prestado, a estos niveles de tasa, lo que hace es vender dólares, y esa venta de dólares contribuye a que el precio del dólar esté de alguna manera amortiguado. A mí no me da la impresión de que se vaya a mantener eso en el tiempo, es decir, que el dólar, yo esperaría que recupere un valor. Imagínate que en términos reales el tipo de cambio real multilateral en el último mes cayó un 7%, cayó de 117 a 110, aproximadamente un 7%, un poquito menos. O sea, que en un contexto en el cual nos vamos acercando de a poquito a las pasos y nos vamos acercando de a poquito a una elección que es bastante difícil de anticipar, aunque uno esperaría algún aspecto, un componente de dolarización un poquito más intenso. Así que estamos, viste, cuando baja el precio del tomate en algunas épocas del año, que vos decís, uy, mira el tomate qué barato que está.
Bueno, en ese caso daría la impresión de que es un precio del dólar que está a niveles atractivos. Oportunidad, digamos, un precio oportunidad también. Y lo mismo bajó el riesgo país y subió la bolsa, así que bueno, esos son datos positivos también, pero bueno, no termina de resolverse el tema de fondo, que es el tema del riesgo país. Por niveles de encima de 800 puntos es un riesgo país bastante significativo, lo cual de alguna manera sigue mostrando que la economía está en riesgo, es decir, es una economía incierta, una economía riesgosa, es una economía en la cual, digamos, invertir en activos argentinos implica alguna suerte de tomar riesgo que, bueno, obviamente se ven reflejados después en el componente de potencial retorno que pueden llegar a obtener. Sí, sí, y que está por encima de lo que... Sí, la buena noticia, dos buenas noticias son que el déficit, el superávit, hay un superávit primario bastante significativo en lo que hace a las cuentas del Estado, y también un superávit comercial, bien, que si bien no alcanza a dar vuelta a la cuenta corriente, que es lo que realmente nos importa porque vendría a ser la producción genuina de dólares que tiene el país, bueno, de alguna manera ha revertido el déficit de cuenta corriente que existía hasta el año pasado, que estaba drenando los dólares y bueno, era un componente significativo en cuanto a lo que hacía la demanda de dólares. Así que bueno, es un escenario un poco más tranquilo, un escenario calmo, pero que bueno, todavía existen componentes que no han sido dilucidados, que no han sido resueltos, específicamente respecto de la incertidumbre electoral y específicamente de la incertidumbre fiscal, es decir, de dónde va a sacar Argentina dinero para hacer frente a sus compromisos más allá del apoyo del FMI. A pesar de que este año tiene una cosecha récord, ¿no? Digamos en sí, una buena noticia es que, por ejemplo, YPF colocó un bono voluntario en el exterior en dólares a una tasa del 7%, y Argentina está colocando letes que ya vencen después, las letras en dólares, ¿no? El Tesoro está colocando letras en dólares que vencen después de la elección, que vencen en diciembre y que las colocaron al 7.5%, lo cual es una tasa bastante atractiva. Las grandes dudas están con respecto al año 2020, que es lo que puede llegar a pasar, porque un bono a un año está rindiendo 37% en términos reales, un bono en pesos, y un bono en dólares está rindiendo alrededor del 15%, lo cual son montos bastante interesantes en términos de rendimiento, que obviamente tienen un riesgo asociado. Exacto, y convendría, digamos, ahora que entra Facebook con una criptomoneda y está el Bitcoin, ¿convendría pasar parte de las inversiones que tengas en activos argentinos a este tipo de mira, la verdad que yo no puedo responder eso, pues es un signo de interrogación. Es decir, yo siempre hago la pregunta, ¿qué piensan que hizo subir el Bitcoin, el valor del Bitcoin de $5.000 a $12.000? Si uno no puede entender por qué subió el precio, no le conviene invertir en eso, salvo que quiera tomar riesgo, que es lo mismo que para eso también tiene la ruleta, ¿no? Sí. Por supuesto, bueno, el Bitcoin tiene mucho de ruleta para los que... Sí, pero para nosotros tiene mucho de ruleta. Para los que realmente manejan los grandes volúmenes de Bitcoin, no tiene mucho de ruleta. Y justamente este es el problema, que si uno no entiende por qué sube, tampoco va a poder anticipar porque eventualmente puede llegar a bajar. Sí, va a ser un alea total. Siempre vas a estar al riesgo, digamos. Exactamente, así es, exactamente. Así que bueno, una buena noticia, al menos todo calmo, todo tranquilo el día de hoy. Algunas noticias en cuanto a las aseguradoras. Ahora se está implementando un sistema en el cual se van a poder deducir del impuesto a las ganancias los componentes de seguro de ahorro, de seguro de retiro, lo cual es una actualización de lo que históricamente era la deducción por seguros de vida de 996 pesos del impuesto a las ganancias, ¿no? De impuesto a las ganancias personales. Y bueno, se actualiza y eso es una buena noticia. Y la otra buena noticia también, la otra no tan buena noticia, venía vinculada al tema de las inversiones de las empresas aseguradoras, que se había generado una suerte de limitación a la inversión en fideicomisos que tuvieran como subyacente activos del exterior, por ejemplo, acciones del exterior. Bueno, todavía eso no sería del todo una buena noticia, pues siempre es bueno la diversificación, pero bueno, está ahí en el debate sobre cómo resolver ese tema. Y con respecto al impuesto a la ganancia, ahí tenés una noticia buena, pequeña pero buena, que es, por ejemplo, podés deducir el gasto en ropa que tengan, por ejemplo, los profesionales, como vos que estás... Claro, como vos, por ejemplo, que gastás un montón en ropa. Claro, la verdad que te das con todos los gustos y ahora lo vas a poder deducir, Eduardo. Claro, ahí tenés un nuevo sistema, como un incentivo
digamos, en el impuesto a la ganancia para que la gente consuma. También apareció un incentivo de pago de plan en cuotas, y que acá no sé si la tasa de interés, vos tomarías un plan de 12 cuotas para consumo. Y bueno, vos fijate que las ventas de los supermercados cayeron, las ventas de los shopping cayeron, los niveles de escritura, de traspaso de propiedades cayeron, o sea, la economía está en un parate bastante significativo, lo cual es consecuencia de todo este proceso de ajuste que está teniendo principalmente el sector privado, que con los salarios, los sueldos del sector privado son los que están resistiendo principalmente lo que es todo este ajuste. Que no haya subido más la desocupación como en los 2 últimos años ha sido consecuencia de que los sueldos en términos reales no han subido o no han equiparado al nivel inflacionario, y menos todavía respecto al nivel de dólares. O sea que está actuando como un amortiguador. Y obviamente, al no subir los sueldos de manera significativa, tampoco sube el consumo, porque en definitiva la gente consume en función de lo que gana. Exacto. Redondeanos un poco el tema de dónde estás hoy y qué es lo que estás haciendo realmente ahí. Mira, desde hace muchos años el Ministerio de Ciencia y Tecnología tiene un programa que se llama el programa de PICT, Programa de Innovación en Ciencia y Tecnología, que lo que proporciona son pequeños montos de financiamiento a ideas, innovaciones tecnológicas y científicas que surjan de los diferentes centros de investigación que están distribuidos a lo largo de toda la República Argentina, que están afiliados al CONICET, ¿no? Y en ese sentido se presentan propuestas de poder llevar adelante proyectos que puedan transformarse en unidades de negocio, en empresas de base tecnológica, EBT, y lo que se hace es trabajar sobre un filtro, sobre aquellas propuestas que pueden ser más interesantes y aquellas propuestas que eventualmente necesitan algún tipo de vuelta de tuerca, ¿no? Y que pueden presentarse más adelante. Entonces, hay proyectos interesantísimos vinculados a la parte de agricultura, vinculados a la parte de minería, vinculados a la parte de robótica, y que bueno, que de alguna forma te muestra de que no todo en la Argentina es la LELIC, el dólar y las acciones específicamente, sino que hay una Argentina que investiga, una Argentina que propone, una Argentina que innova, y una Argentina que en definitiva es capaz de fabricar un reactor nuclear, ¿no? Exacto. Pero ¿y los fondos hay quien los provee? ¿Directamente al Ministerio o algún banco? No, creo que tiene un convenio con el BID, con el Banco Interamericano de Desarrollo, en el cual el banco provee los fondos y los administra, en este caso, el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Y el jurado va calificando, digamos, cada uno de los proyectos. Exactamente, se van calificando de forma tal de poder darle aire, que tampoco son montos significativos, son entre 25 y 30 mil dólares, pero bueno, todo siempre ayuda en una Argentina en la cual los costos financieros son altísimos, ¿no? Y sobre todo en un contexto en el cual poca gente confía en las etapas iniciales de un proyecto. Exacto. Así es, bueno, sí. No, a ver, ¿qué pensás que va a pasar con el dólar en los próximos meses? ¿Se va a quedar quietito o después de las elecciones se va para arriba? Sí, no sabemos. Mira, hacer predicciones es muy difícil, más si es con respecto al futuro, decía el físico Niels Bohr, ¿no? Pero al menos da la sensación de que una de las peores etapas ya está siendo superada. Ahora el tipo real de cambio está, el multilateral está en 110, como te dije, llegó a estar en 130 en septiembre del año pasado, o sea que hemos tenido una caída significativa del dólar. En ese sentido. Acordate que en septiembre del año pasado llegó a 47. Exacto. Y ahora está en 43, 44. O sea que estamos con un nivel inflacionario bastante significativo. Es decir, el objetivo, me da la impresión, es que siga acompañando la inflación, ¿no? Es decir, que siga, no que quede chato, sino que siga acompañando la inflación, y en algunos contextos donde se vuelve todo un poco más incierto, suba, pues, más que la inflación, y en otros momentos en los cuales quizás hay un poco más de abundancia de confianza, de abundancia de dólares o de confianza, baje, que es lo que está sucediendo actualmente, ¿no? Con la abundancia de dólares por el tema de la cosecha, más el incremento de la demanda de peso por cuestiones estacionales. Exacto, ese es el escenario que tenemos hoy. Sí, exactamente, un escenario que en principio da la impresión de que está bastante estable, está bastante calmo, en el cual las variables reales se van moviendo en conjunto, es decir, sin demasiados sobresaltos. Pero bueno, todo depende también del contexto internacional, ¿no? Exacto. Bueno, José, te agradecemos mucho que hayas estado acá por teléfono con nosotros. Vamos a tratar de... No, para mí es un gusto, y el punto es que me pierdo la columna de siempre, del teatro, porque la verdad que lo que habían aconsejado la semana pasada, esa experiencia teatral de participar de una boda, era algo bastante interesante. Así que bueno, no me pierdo el poder hablar con nuestra especialista, Fernanda Blanco, la especialista en periodismo de espectáculo y especialista en temas de teatro, para
para poder sugerir una hora para este fin de semana, pero bueno, nos veremos el miércoles que viene. Doctor Dapena, quédese tranquilo que la vamos a hacer la consulta. Señor Buenos días, Console, ¿cómo le va? ¿Estaba escondido abajo de la mesa usted, que no lo dejaban hablar? No, estaba muy entretenido con el tema económico, de manera tal que no quise intervenir por eso. Bueno, ¿qué opina de la expropiación de YPF, lo que vamos a tener que pagar ahora? Bueno, hay que agradecérselo al amigo Kicillof y no sé a quién más, porque ahora me parece que vamos a tener que pagar varias deudas que nos han dejado, que nadie explica en la campaña política cómo se llegó. Creo que van a aparecer unas cuantas. ¿Por qué nadie pregunta este tipo de cosas en las conferencias de prensa, no? ¿Cómo, perdón? Nadie le Sí, pregunta. Nadie le pregunta a los candidatos sobre esas cosas, ¿no? No, forma parte del pasado, José, ya está olvidado eso. Sí, bueno. Es como dice la canción, hay una canción que a mí me gusta mucho el título, que en general la repito cuando sucede esa cosa. Si no me acuerdo, no pasó, ¿no? Sí. Algo de negación colectiva tiene todo esto, lo que vos decís. Con YPF resulta que lo expropiamos, resulta que lo retomamos, pero el precio resulta que no lo pagamos. En el caso de YPF hay cosas mucho más ocultas de las que nosotros estamos teniendo oportunidad de ver. Es decir, nosotros vemos la punta del iceberg de algo que es mucho, que puede llegar a ser eventualmente muchísimo más grande en términos de lo que ha sucedido, ¿no? En términos de cómo se han dado los acontecimientos y quién ha hecho qué en favor de quién, de lo que nosotros tenemos oportunidad de ver de una manera un poco más simple y más lineal, ¿eh? Sí, indudablemente. Es un iceberg, bueno, le mando un gran abrazo y que tenga muy buena semana, ¿eh? Igualmente vos, hasta la próxima, gracias. Seguimos en Café y Finanzas, 12 horas 56 minutos, la temperatura 10 grados 2 décimas. Bueno, como estábamos recién comentando con el licenciado Dapena o el doctor Dapena, la columna de Fernanda Blanco nos falta para tener un panorama de cómo está hoy el espectáculo y el teatro. Fernanda, soy Jorge Console, ¿cómo te va? Buen día. Hola Jorge, muy bien, ¿vos cómo estás? Todo muy bien, por suerte, muchas gracias. Bueno, recién nos hacía José un comentario respecto a la excelente recomendación que hiciste el miércoles pasado con respecto a un espectáculo muy específico, muy especial que se ofrece en el centro de Barracas. Sí, en el Circuito Cultural Barracas. Es un espectáculo muy divertido. ¿Querés recordarlo de qué se trata? Sí, se llama El casamiento de Anita y Mirko. Uno va de invitado a una fiesta de casamiento de barrio y una particularidad que es teatro comunitario, entonces los actores son todos vecinos, ninguno es actor profesional, digamos, hablando sí son profesionales obviamente todo el equipo de dirección y hace... Ajá. Los que arman el espectáculo, sí, digamos. Sí. Hola. Me parece Fernanda. Que la perdimos a Fernanda un poquito. Hola. Es un espectáculo del cual tenía conocimiento, que creo que hace ya años que se viene desarrollando con un éxito brutal. O sea, vos llegás, sacás tu entrada y podés participar, ser pariente de la novia o pariente del novio. Algo. Y ahí se arma la fiesta de un casamiento. O sea, Fernanda, ¿estás en el aire? Sí, ¿me correcto. escuchan? Te seguimos escuchando. Ah, buenísimo. Sí, es muy divertido, es teatro comunitario, es un género que nace en Buenos Aires, así que es vernáculo de nuestra ciudad, y es, más allá de la calidad estética, que la verdad que es buenísimo, es muy divertido y es algo que puede disfrutar cualquier persona, no importa si estás acostumbrado a asistir a obras o no.
Es muy valioso para que la gente se pueda expresar y expandir así, digamos, como viene, como se encuentra, como llega al teatro. Me parece un aporte para la comunidad muy poderoso ese, ¿no? Sí, es súper lúdico, además no de que el teatro es un punto de encuentro también. El teatro, históricamente, como medio de comunicación y como ritual, es un espacio para que la gente se encuentre y se conozca. Sí, y eso lo resalta. Retoma algo de lo que fue el motor del teatro victoriano, todo lo que era esa participación popular que se congregaba de golpe espontáneamente en la sala, rodeaba a los actores y algunos participaban también, ¿no? Esto es algo bueno rescatarlo en el medio de la crisis, ¿no es cierto? Tal cual, tal cual, sí. Y de conocer al vecino, ¿no? A veces en situaciones de crisis pasa que uno necesita del otro. Entonces, fortalecer esos lazos comunales son muy, muy importantes. Fernanda, la recomendación de hoy. Bueno, la recomendación de hoy también es una obra muy particular, porque no es en un teatro, sino en una casa. Ajá. Ah, mira. Se llama Ojalá las paredes gritaran. Es una versión de Hamlet, pero en estilo millennial, por decirlo de algún modo. Entonces, uno no saca la entrada de forma tradicional, sino que les manda un WhatsApp a la compañía y ellos te mandan un mensaje durante la semana y te citan en un punto en Colegiales. Ah, mirá vos. Entonces te encuentras en ese punto y vas caminando hacia la casa donde sucede. Es una casa de diseño preciosa, digo, más allá de la obra es muy, muy lindo el espacio y utilizan muy bien el espacio escénico. Entonces, cada partecita de la casa tiene su visión escénica y es todo muy fotográfico, con mucho detalle, muy poético también. ¿Y cuánta gente participa? ¿El elenco? ¿Cuánta gente lo compone? Bueno, el elenco se reduce un poco, no son todos los personajes de Hamlet. Sí tenemos obviamente a Hamlet, a su amigo Horacio, a su mamá Gertrudis, al tío Claudio, ¿Mira? a Polonio, que es el asesor, y Ofelia, que es la novia. Es la base del espectáculo. Sí, se saca a Laertes, que sí es importante, que es el hermano de Ofelia, en esta oportunidad no está. Pero sí está la base, digamos, no es un reinado, sino que el reinado es el hogar. No dirigen un reino, sino una compañía de publicidad y marketing. Pero sí está esto de que la mamá recientemente viuda se casa con el tío y hay algo, ¿no?, del incestuoso, hay una relación edípica de Hamlet con la madre, algo de que él aparenta cierta locura y hay que ver hasta qué punto esa locura es cierta o en realidad es impostada. Digamos, la esencia de Hamlet está. Lo que cambia es la versión, el modo de contarlo. Se vuelve fresco, se vuelve actual. La verdad que es súper interesante. ¿Y hay un espacio para que asista público físicamente? Sí. ¿Vos podés sacar una entrada? Digo yo, para orientar a los que lo están escuchando. Sí, claro. Hay dos versiones de la obra. Puede ir los sábados por la noche o los domingos al mediodía. Ajá. Es decir, que podés verla en versión día o en versión noche. Como es un espacio que tiene un patio interno, cambia mucho la iluminación. Entonces puede ir los sábados a las 9 de la noche o los domingos a las 2 de la tarde. Muy bien. Las entradas, si entran a Alternativa Teatral, que es la página que siempre les recomiendo para que entren, ahí van a ver un teléfono. A ese teléfono les mandan un WhatsApp y reservan su entrada. El valor de la entrada es de 300 pesos. Entonces, una vez que ya está la reserva, lo citan 15 minutos antes en un punto. Ese punto está más o menos a una cuadra de la casa, no es que tampoco tienen que caminar mucho. Después, una vez que ingresan a la casa, en el living hay unas gradas que funcionan a modo de butaca. Entonces, todo sucede alrededor del espectador. Correcto. Todo novedoso, todo absolutamente nuevo. En materia de espectáculo me refiero. Es que Buenos Aires tiene muchísimas cosas. Uno siempre cuando piensa en teatro piensa en Calle Corrientes, piensa en cosas clásicas, en teatro de texto, en teatro a la italiana. Y la verdad es que Buenos Aires tiene cosas para todos los gustos y con mucha variación de precios. Recién les dije 300 pesos. Hoy una entrada de cine está a 375. Sí, correcto. Entonces, esto de que el teatro es caro también es un mito, ¿no? Es un mito, sí. Y hay una realidad que Buenos Aires sigue pudiendo mantener 200 espectáculos aproximadamente mensuales en puesta. En realidad, como poder puede, cada vez les es más difícil. Hay mucho esfuerzo por parte de los artistas, porque
los servicios son caros, mantener un teatro tiene mucho costo de iluminación, de gas, correcto. Hay que pagarle a los empleados. A veces sucede que las obras no siempre están llenas o no pueden aumentar mucho el valor de sus entradas porque si no la gente no va. En épocas por ahí de crisis económica, uno lo primero que recorta son las actividades de entretenimiento, de ocio. Tal cual. Entonces sí necesitan mantener un valor, pero también tenés un montón de artistas en escena. Esos artistas tienen que invertir en escenografía, en vestuario, tiempo de ellos de trabajo, de formación, de alquiler de espacios para ensayar. No es barato montar una obra. Fernanda, para ir cerrando, perdóname, Fernanda, acudir a los subsidios. Ok, Fernanda, para ir cerrando, ¿por qué no repetís la página donde se puede tomar toda esta información y adquirir las entradas, ¿no? Sí, pueden buscar en Alternativa Teatral. Esa es la página donde van a encontrar la mayoría de las entradas de lo que es el teatro off o independiente. La obra se llama Ojalá las paredes gritaran. El valor es de 300 pesos y las funciones son los sábados a las 9 de la noche y los domingos a las 2 de la tarde. Ok, gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Chau, chau. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Econoticias. Toda la información al instante. La provincia de Buenos Aires pedirá un resarcimiento económico a la empresa Edelap, quien es la distribuidora de energía en el lugar. Ya se ha presentado a través del ente regulador de energía de la provincia, OCEBA, esta demanda y se instó a los ciudadanos a ingresar a la página internet de OCEBA, OCEBA, para poder poner su número de referencia de boleta e iniciar un reclamo judicial. También estarán abiertas las oficinas de los diferentes municipios como Villa Elisa y Gonet para poder informarse de cómo pedir este resarcimiento económico a la empresa Edelap. Más allá de lo que hagan los diferentes particulares, el Estado provincial pedirá a la distribuidora que pague por las pérdidas millonarias que tuvo la provincia de Buenos Aires por este inédito corte de luz que hizo la empresa Edelap. Vamos a continuar informando sobre este tema. Luciana y Giordano, Econoticias. Banco Provincia tiene los mejores beneficios para vos y tu familia. Disfruta descuentos en espectáculos, restaurantes, supermercados, turismo y mucho más. Conocelos en bancoprovincia.com.ar. Con los préstamos personales del Banco Ciudad, aprovecha y hacela bien. Remodela tu cocina, cambia tu auto o emprende tu proyecto. Si la vas a hacer, hacela bien. Pedí online tu préstamo personal del Banco Ciudad de hasta 1 millón de pesos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Sujeto a evaluación crediticia por parte del Banco Ciudad. Oferta para cartera de consumo. Consulta vigencias, bases y condiciones en bancociudad.com.ar. Cuando el juego se vuelve una necesidad, deja de ser un juego. Entre todos, podemos prevenir la ludopatía. Pedí ayuda llamando al 0800-444-4000. Lotería de la Provincia de Buenos Aires. Buenos Aires Provincia. Entre todos, podemos más. La mejor información pasó por Econoticias. Ecomedios.com. Tengo algo excelente para recomendarte. MGN Salud es una empresa de medicina que te da más servicios, más beneficios y la mejor atención. Anota, llama a MGN Salud al 4629-3351. Podés asociarte ahora y aprovechar tus aportes. Llama al 4629-3351 y asociate a MGN Salud. MGN Salud llegó para cuidarte. Superintendencia de Servicios de Salud, www.sssalud.gov.ar, 0800-222-72583. RENEM, número 117924. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. La información que pasa por Eco está en ecoya.com.ar. Conectate con nosotros. Twitter, @Ecomedios1220. Global Inversión.
el único fondo de inversión agropecuario focalizado en especies aromáticas. Más información en nuestra página globalinversión.com. Mantenete siempre informado en www.noticiasyeconomía.com.ar. Gestión integral de inversiones inmobiliarias en Miami. Eduardo Pérez Oribe, presente en el mercado de Miami por más de 25 años, le brinda servicios de asesoramiento, búsqueda y análisis de opciones, gestión integral de la compra y administración posterior de su propiedad para que su decisión de invertir en bienes raíces en USA se concrete con óptimos resultados. Le ofrecemos un servicio diferenciado que incluye la compra y la gestión de todos los aspectos pre y post compra. Intertrust Realty. Teléfono 52 56 7136. Seguimos en Café y Finanzas, 3 horas 8 minutos, 10 grados 4 décimas la temperatura. Déjenme mandarle un mensaje muy especial a dos oyentes que nos siguen fielmente, que son Sofía y Victoria. Muy bien. De acá de Capital Federal no hay programa que no dejen de escuchar. Usted también hace como los votos. Sofía y Victoria, las dos con nombre de reinas. Las dos con nombre de reina y con el mismo apellido, Console. Pero bueno, sigamos. Voy a estar con frío, se quedaron a escuchar el programa. Novedades que tenemos, doctor Corrado. Mira, están los seminarios de la UCEMA. Hoy a las 18:15, la educación para la Argentina por venir. Ya es un artículo que publicó en varios diarios el doctor Zablowski, que es el rector de la UCEMA y es miembro de la Academia de Ciencias de la Educación. Lo da hoy 18:15. Les recuerdo que los seminarios que nosotros le pasamos de la UCEMA son seminarios gratuitos. Pueden ir, anotarse e ir. Son acá en la calle Córdoba al 300, Córdoba y Reconquista. Después, el 27... o sea, mañana, lo ético y lo antiético y lo legal en las finanzas, es también 18:30, y antes, a la mañana, a las 8:30, hay un seminario que lo da la doctora Mondino sobre ajuste por inflación, tema que hoy está de moda y que nosotros hemos usado mucho al efecto de la defensa de los contribuyentes, ¿no?, ante el fisco. Un buen seminario, 8:30, hay que levantarse tempranito. Por supuesto, tenés algo ahí en línea. Tal cual está el ingeniero Sergio Nardini, que es el que lleva adelante el emprendimiento, el segmento emprendedores que tenemos en Café y Finanzas. Sergio, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo te va? Hola, buen día, Jorge, buen día, Eduardo, ¿cómo estás? Ricardo y la audiencia, ¿cómo están? Todo muy bien. ¿Cómo estás vos y qué novedades tenés? Bueno, mira, todo bien por aquí. Hoy les quería comentar un poquito y hacer un ida y vuelta con ustedes respecto al tema de qué pasa con los socios en un emprendimiento, ¿no? Básicamente es un tema que es súper importante a la hora de llevar adelante un proyecto. Recordemos que los proyectos se llevan adelante por fundadores, por líderes que llevan adelante ese proyecto, y generalmente los proyectos exitosos no son unitarios, generalmente son por lo menos dos personas, digamos, ¿no? Y, digamos, estaba repasando un poquito, está lleno de historias de casos de socios que han sorteado crisis, o digamos que de alguna manera los potenció o de alguna manera también los llevó a un cierre o a un cambio fuerte, ¿no? Estaba recordando el caso, por ejemplo, de una empresa que es bastante conocida en el ambiente de las telecomunicaciones, que es Cisco. Sí. Que Cisco es una empresa que se fundó en el año 1984, por un matrimonio, que es un matrimonio que trabajaban en los laboratorios de Stanford, en lo que tiene que ver con la facilidad de computación. Y bueno, producto obviamente también, ahí también está el tema de la idea, ¿no? Producto de estar en ese lugar, en ese momento, y con esos conocimientos, de alguna forma les permitió desarrollar el proyecto. Y bueno, ellos eran pareja, eran matrimonio, y obviamente continuaron con su proyecto más allá de la universidad, fundando Cisco, que entre paréntesis Cisco, no sé si saben el nombre de... Bueno, no sé si conocían la empresa Cisco, por eso una empresa más famosa, creo que es un sistema de comunicaciones.
Exactamente, es una empresa que por ahí la ven en los equipos de Wi-Fi. Tal cual, sí. Pero bueno, es como son los de alguna manera son los que hacen las autopistas, ¿no? Son los que hacen las autopistas para que circulen los datos, digamos, ¿no? Y cómo conectar las distintas ciudades, ¿no? Que serían los equipos. Llegaron a ser líder en el segmento, creo. ¿Cómo? ¿Llegaron a ser líder en el segmento? Sí. Es una empresa que hoy estaba realizando, tiene un valor de mercado de unos 250.000 millones de dólares. Y obviamente es uno de los referentes. De hecho, tuvo un litigio con Huawei, que ahora está un poquito más ahí en la... Recordemos con la telefónica coreana. No, Huawei es una empresa china. Que de alguna forma, y que ahora es muy fuerte y está en la palestra por el tema de 5G. Y bueno, es otro mundo que si quieren lo conversamos un poco más adelante, pero que bueno, hay ahí una batalla comercial entre los países por la dominancia de 5G, y Huawei hoy está en pasos bastante avanzados, digamos, en cuanto al uso y la aplicación de esa tecnología. Pero bueno, en su momento, cuando Cisco fue líder en este segmento de las comunicaciones, y todavía sigue siendo un gran referente global, ¿no? Junto con otras marcas europeas, lo que les quería comentar es este tema de un matrimonio fundando una empresa, que bueno, que después ellos lograron capitalización por parte de un fondo de inversión que es Sequoia Capital en los fines de los 80, digamos, y bueno, producto de esa participación accionaria de un fondo, y bueno, empezó como a generarse, digamos, una mala conexión entre el CEO, que ya era un CEO de este fondo de inversión, y los fundadores. En particular la primera que se tuvo que ir fue la mujer, y eso de alguna manera desembocó después en ese divorcio, ¿no? Entonces la empresa obviamente continuó y todo, pero bueno, todo lo que es el affectio societatis, cómo se llaman los socios, ha cambiado eso. Es un tema muy fuerte, y de alguna manera puede ser que se quiebre un matrimonio o se quiebre un equipo, o puede ser que la empresa se caiga o que continúe con otros líderes, digamos, ¿no? Sí. Está el caso también de Apple, digamos, que es conocido por todos, Steve Jobs, que es el más conocido, que bueno, tenía su alter ego, digamos, en realidad su socio era una persona, es una persona que se llama Steve Wozniak, que tenían un complemento muy fuerte en realidad, ¿no? Porque Steve Jobs era mucho más vendedor, y Wozniak venía de Hewlett Packard, una empresa también muy conocida en California, creadora de computadoras y todas esas cosas que hemos visto. Steve Wozniak trabajaba en Hewlett Packard, y bueno, era un tipo más conservador, era un tipo brillante en el tema de desarrollo de equipos, pero era un angelito comparado con lo loco que era Steve Jobs, digamos, ¿no? Para decirlo de alguna manera. Y en el medio había aparecido otra persona, un tercero, que de alguna manera lo llevó Steve Jobs cuando estaba fundándose Apple. Estamos hablando también en los principios de los 80, que fue una década emblemática para todo este tema de desarrollo de computadoras y hardware. Y bueno, y ahí apareció una persona que le había traído Steve Jobs, era un tal Wayne, que la había traído específicamente para que arbitrara, que lo ayudara a arbitrar entre Jobs y Wozniak, que era más el técnico, digamos, ¿no? Y este tercero de alguna manera tenía experiencia, bueno, Wayne tenía experiencia en todo lo que era, trabajó en Atari, digamos, conocía mucho del mundo de este tema de las computadoras, y tenía más seniority, entonces Jobs pensaba que eso los iba a ayudar, y duró, digamos, unas semanas esta tercera persona, porque básicamente lo que ocurrió es que se dio cuenta lo que ocurría en la comunicación entre los dos fundadores principales, ¿no? Dice, eran un ángel y el demonio, y yo ahí tenía miedos, porque había que firmar documentos comerciales, pedir plata. Correcto. Jobs quería pedir créditos, era un tipo súper arriesgado, y esta persona era más grande, Wayne, que de alguna manera había sufrido ya algunos encontronazos en la vida, y no estaba dispuesto a poner en garantía propiedades y esas cosas, y veía también la relación entre ellos, que era muy
era muy simbiótica porque se complementaba mucho, pero también había muchos roces y muchas cuestiones. Y a los 15 días entregó el 10% de la sociedad que se le había dado a Steve Jobs, se la devolvió por, no sé si $500, así. Simbólicos. Si se las hubiese quedado, digamos, hubiese sido otra cosa. Así que bueno, ese tema también, a veces uno no se siente, en este caso no es un matrimonio, pero sí una relación muy fuerte, y a veces un tercero puede cambiar ese balance. Sí, y bueno, la ecuación de riesgo de los socios y la visión muchas veces es la que produce esos chiporroteos o necesidades de salir, ¿no? De querer irse de la empresa porque no te sentís identificado con la visión que tienen, o lo ves muy arriesgado, o ves que van para un lado que vos no lo estás visualizando, o tu socio no visualiza lo que vos sí estás visualizando, ¿no? Depende de donde uno se pare. Nos estás contando un poco lo que es para todos nuestros oyentes y para nosotros mismos, digamos, los entretelones de los proyectos de punta y exitosos en la humanidad hoy, ¿no? Con una trastienda personal que de alguna manera bajan esos proyectos a escala humana, ¿no? Exactamente, el tema humano es fundamental. Para que tengan una idea, por ejemplo, en la elección de proyectos emprendedores, de inversión o una aceleradora o un programa público, generalmente en ese formulario, digamos, donde uno evalúa los proyectos, el 60% de la evaluación es el perfil del equipo emprendedor, ¿no? Sí, eso nos habías contado, el equipo, digamos. Exactamente, el 60% típicamente es el perfil del equipo. Algunos tips como para tener presente, si ustedes quieren, podemos conversar un poquito de ese tema, digamos, qué tener en cuenta, qué tener en cuenta a la hora de elegir o ser parte de un equipo emprendedor, ¿no? Sí. Si quieren avanzamos con eso, no sé si tenían... Yo tengo una pregunta para hacerte, Sergio. Sí. Mira, probablemente ya tengas seguramente debes de tener información. ¿Cuál es el rubro más exitoso en materia de emprendimientos? Bueno, el rubro, eso es... O la actividad, ¿no? Mira, si lo ponemos en términos generales, siempre los rubros más exitosos y también que tienen riesgo, obviamente, en el medio, son los rubros asociados a la innovación, ¿no? Los rubros de una industria que esté en plena ebullición por innovación. Generalmente ahí están las grandes ganancias, generalmente ahí están las grandes oportunidades, generalmente ahí están las posibilidades de hacer algo que sea global. Está siempre asociado a la innovación. Y esa innovación va cambiando y va teniendo nombres y apellidos distintos en función a cuál es la tecnología dominante en el momento de la sociedad, digamos, ¿no? Fines del siglo XIX, principio del XX, posiblemente era el ferrocarril, el petróleo, la energía eléctrica, digamos, ¿no? Entonces los grandes capitanes de la industria, los grandes innovadores venían de ese palo, ¿no? Los Vanderbilt, digamos, un JP Morgan, digamos, mismo un Rockefeller, digamos, eran los innovadores, un Ford, eran personas que estaban vinculadas al motor, a la industria, y asociadas a la energía y el transporte, digamos, ¿no? Eso te iba a decir, dos de los rubros más exitosos tienen que ver con la energía y los servicios, por ejemplo. Generalmente tienen que ver con esto que te decía recién, de la innovación. Obviamente tiene que ver con la posibilidad de que ese producto que está en esa industria sea una industria que está en plena expansión, que tenga la posibilidad de escalar globalmente rápido, y ese rápido depende de la tecnología que está dominando en ese momento, ¿no? No es lo mismo el rápido de los fines del siglo XIX, principio del XX, que lo rápido puede ser, bueno, desplegar una red eléctrica en una ciudad, o hacer masivo un auto, digamos, a hablar de rápido en esta época, digamos, en plena época de las redes sociales y de la tecnología. Obviamente son
disparadores o catalizadores, ¿no? Hablando de un término también automovilístico o de la industria, ese tema de acelerar, digamos. Obviamente las comunicaciones, la electrónica, el soft hace que problemas viejos por ahí se resuelvan más rápido, más eficientemente y a escala global. Entonces se producen esas grandes oportunidades de inversión en proyectos que, bueno, como las criptomonedas, como la tecnología de blockchain y todas esas cosas que hacen a ese tema, ¿no? Fíjate que hoy estaba leyendo un artículo que mencionaba que blockchain es una palabra, digamos, es como el comodín que si lo usás puede hacer valer más tu empresa. No sé si leyeron ese artículo de una firma, digamos, que le cambió su nombre a la empresa y le puso dentro de la denominación algo así como blockchain, digamos, y el valor de la compañía empezó a subir fuertemente en el mercado, ¿no? Fíjense, eso tiene que ver un poco con esto que les decía de que, bueno, que esa palabra clave tiene que ver con una tecnología que de alguna manera está siendo disruptiva, está siendo global y está resolviendo cuestiones muy fuertes, digamos, muy eficientemente, y bueno, nadie se quiere perder esa fiesta, digamos, ¿no? Entonces por eso aparecen después esas inversiones, ¿no? En los años 80, obviamente la computación, 1984 fue también digamos, donde aparece también el primer Apple, digamos, por ahí. Estaba en plena ebullición la difusión de una plataforma de computación de alguna manera masiva, digamos, ¿no? Que vos puedas tener en tu casa una PC. Cisco lo que trajo es que vos puedas comunicarte, mandar correos electrónicos a otras computadoras, o sea, empezaba el mundo de la red. De alguna manera fue el fundador de este concepto o difusor muy fuerte de este concepto de las computadoras en red, de los protocolos estos para conectar computadoras y todas estas cuestiones técnicas, pero que bueno, que hace que uno pueda comunicarse, ¿no? Con otra persona. En el fondo siempre tiene que ver con resolver problemas que la humanidad tiene y que quedan latentes a veces o que se van resolviendo de alguna manera con parches, vamos a llamarlo de alguna manera, o con la mejor tecnología disponible, y bueno, a veces aparecen tecnologías muy disruptivas que hacen que esos problemas viejos se resuelvan de una manera mucho más fuerte, más eficiente, más completa, y bueno, aparece como una epifanía, ¿no? Como Así que, volviendo un poquito al tema de lo que les decía, no sé si estoy hablando, estoy en línea, ¿no es cierto? Sí, en línea está. Sí. Perfecto. No, porque como estoy con el celular, digo, bueno, hablando de tecnología, bueno, entiendo que estoy bien ubicado acá. Estás estoy hablando y no accionando no como un emprendedor movilero. Movilero, exactamente. Bueno, lo que les estaba diciendo un poco de que, bueno, son temas que fíjense que son trascendentes, y vos me preguntabas, Jorge, la tecnología, bueno, ¿qué se viene ahora? Claramente hay que aprovechar las tecnologías que están viniendo ahora, las disruptivas, ¿no? Y a capitalizarlas en verticales que puedan generar grandes eficiencias. Por ejemplo, esto de usar la tecnología para el campo, aparece este mundo de agritech, como le dicen, ¿no? Con todo lo que es la siembra de precisión, usar drones para hacer seguridad perimetral, o ver cómo están los campos, si están secos, si están... para capturar información. Para capturar información, qué sé yo, está esta empresa, no sé si la conocen, Satellogic. Sí, claro, sí la conozco muy bien. ¿Cómo? Que la conozco muy bien. Perfecto. Participó incluso de la... Es un argentino. ¿Cómo? Es un argentino. Sí, lo conozco. Participó del armado del ARSAT 1 y todo lo que tiene que ver con la tecnología satelital de la Argentina. Claro, particularmente este muchacho trajo justamente, ¿no? Vino con una idea innovadora, o de alguna manera con algo disruptivo, que es el concepto del satélite, pero reducido. Entonces, Satellogic, Emiliano Kargiman se llama el fundador, él trajo una tecnología, o digamos, él trajo un concepto que es, ¿por qué no hacemos un satélite que sea lo más chico posible para que tenga lo básico que necesitamos, y no que sean esas lavarropas o esos
¿no? Que son satélites, son grandes, pesados, que pesan toneladas, y bueno, un kilo de satélite, subirlo a la órbita es carísimo, no tengo los números acá, pero es caro lanzarlo y todo eso, y lo que hizo es hacer más magro el satélite, hacerlo más chiquito, que tenga las funciones básicas, y bueno, lanzó varios satélites al espacio este chico, una empresa privada, y bueno, da servicios de imágenes, digamos, para distintas industrias, y tiene varios satélites chiquitos lanzados, ¿no? Son argentinos. Sí. Un éxito. Tiene las oficinas en Escalabrini, Artigas y Libertador, mirá lo que te digo. Mirá, buenísimo, es un caso muy lindo. Y después, bueno, obviamente todo lo que tenga que ver con la inteligencia artificial es una industria una tecnología que de alguna manera sigue perfeccionándose y se sigue usando en distintas industrias, que tiene que ver con automatizar procesos repetitivos, digamos, de sacar de escena, digamos, horas hombre en tareas repetitivas, que pueden ser tareas administrativas, pueden ser tareas de gestión de contable, ¿no? Que uno dice, bueno, el contador, u otras ramas de la administración, el agente telefónico que vos llamás también, que te atienda un bot, o sea, son cosas que uno las vio o las escuchó en el ambiente de la ciencia ficción y que realmente están tomando cuerpo, ¿no? O sea, están tomando cuerpo, están habiendo productos concretos para ese tema. Y bueno, hay que estar atentos a esas tecnologías, ¿no? Fíjense, Cisco ya es una empresa de una manera muy madura y todavía sigue valiendo casi 250.000 millones de dólares, ¿no? Apple, obviamente, que hablamos también, vale más de $1 billón. Tal cual. $1 billón americano. Tal cual. O sea que claramente las grandes oportunidades están en empresas innovadoras. También hay un mensaje acá, porque esto, de alguna forma, uno puede decir, bueno, sí, si no soy del Silicon Valley o no estudié electrónica o no estudié computación, no voy a estar en condiciones de poder hacer una empresa innovadora, con lo cual va a estar complicado. Y la verdad es que no, porque en primer lugar, digamos, estamos hablando de por dónde pueden pasar los hits o las grandes oportunidades, que son más bien macro tendencias que se puedan capitalizar, pero en el medio hay, ¿no?, que pueden ser las grandes locomotoras, digamos, ¿no? Pero en el medio hay vagones que pueden ser pymes muy buenas, y la innovación también es innovación que se puede aplicar en cosas operativas, ¿no? En hacer más eficiente un proceso, en tener... Sí, no exclusivamente electrónico, no se circunscribe la innovación a lo electrónico. Esto es un dato importante que vos aportás para los oyentes, ¿no es cierto? Sergio, el segmento, te diría, ha llegado a su fin, pues son las 13:31 y vos sabés cómo es la radio, tenemos que seguir con la programación, así que muchas gracias por el aporte, como siempre, los miércoles del segmento Emprendedores, y seguramente el miércoles próximo estarás por acá. Exactamente, bueno, muchas gracias y saludos a todos ahí. Chao, gracias. Hasta luego. Chao, gracias. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Conectate con nosotros. eco@ecomedios.com. Global Inversión. El único fondo de inversión agropecuario focalizado en especies aromáticas. Más información en nuestra página globalinversión.com. En noticiasyeconomía.com.ar vas a encontrar la información y la opinión que no sale en otros lados. Gestión integral de inversiones inmobiliarias en Miami.
Eduardo Pérez Oribe, presente en el mercado de Miami por más de 25 años, le brinda servicios de asesoramiento, búsqueda y análisis de opciones, gestión integral de la compra y administración posterior de su propiedad para que su decisión de invertir en bienes raíces en USA se concrete con óptimos resultados. Le ofrecemos un servicio diferenciado que incluye la compra y la gestión de todos los aspectos pre y post compra. Intertrust Realty. Teléfono 52 56 7136. Seguimos en Café y Finanzas, los teléfonos de la radio 4325-1220, el contestador 5254-2353, el Twitter @finanzascafé y la temperatura 10 grados 4 décimas. Información a cargo del doctor Eduardo Corrado. Le tengo que dar información ahora. Porque usted es el servicio informativo de Café y Finanzas. Me he convertido en movilero. Aparte del director del programa. Eso no me había olvidado. Responsable editor. ¿Qué más? Bueno, ¿qué quiere que siga? No, pero le voy a dar un dato, mire. A ver, empecemos. Empecemos, mire. Hablábamos de emprendimiento, pero mire lo que logró este argentino, Mauro Colagreco. Logró que su restaurante, en medio del Mediterráneo. Acá no. No, acá no. No, acá no. El ticket, o sea, la comida por persona valga promedio 400 euros. Siempre completo. Acá hay algunos que no le dan nada. Tenés que tener muy buen apetito para sostenerlo después de que te dijeron eso, ¿no? Claro. Pero por supuesto. ¿Dónde está ubicado el bolichito del señor? Porque para pagar 400 euros. Se radicó en Francia. Claro. El restaurante se llama Mirasur. Mirasur, hay gente que estudia francés últimamente, hay bastante gente. Sí. Se está y tiene 3 bases, ¿no? La comida, que es la de mar, o sea. Se dice 3 pasos. ¿Sabes? No, 3 bases. ¿Cocina de autores? Sí, 3 universos tiene: el mar, el jardín y la montaña. Bueno, ya le gustó. Parece una agencia de turismo para que. Claro, ahí tiene. Ahí tiene el temita. Por otro lado, en los seminarios de la UCEMA, que estuvimos dando algunos, el 2 de julio, la energía como política de Estado, eso es a las 9 horas, ahí en Córdoba, el 300. El 3 del 7, los contextos políticos y económicos de cara a las elecciones, lo da Jorge Jacobe, que nosotros lo hemos entrevistado varias veces. Y el mismo día, el doctor Zablowski da 7 propuestas para enfrentar la crisis educativa. Digamos que también para enfrentar la crisis educativa y para insertarse en el mundo de los negocios, hay que meterse en el tema de los idiomas. El 2 de julio, el Instituto de Belgrano, el Business Instituto de Belgrano, da una clase gratuita y demuestra de cómo se maneja el chino en la Argentina. Todo en chino es. Todo en chino porque va ganando terreno a nivel mundial, claro. El lenguaje chino, el idioma chino. El idioma chino. Bueno, y después van a tener cursos de oratoria de inglés y ruso, pero la clase muestra es de chino. Y se pueden anotar por WhatsApp al 5769-2015. 11-5769-2015. Así que le hemos dado parte del panorama educativo y cuánto sale ir a almorzar, ¿no? Sí, ahí anda el presidente tratando de firmar acuerdos en China, que parece ser que van a ser bastante importantes en materia económica y de estructura para la Argentina. Sí, los chinos están a pleno con su desarrollo del Camino de la Seda, que incluyen, digamos, espacios en distintos continentes. Eso continúa, digamos, por debajo o por detrás de los avatares políticos, digamos, de Trump o los avatares políticos de los líderes europeos. Eso, China sigue para adelante como una locomotora. Ahí está el tema. ¿Cómo nos coloca, si bien nosotros firmamos acuerdos con China, cómo nos coloca respecto a Trump, doctor Corrado? No, nosotros en el mundo no tenemos gran peso. Argentina no tiene un peso. ¿La relación de Argentina con Trump? La Argentina con Trump, Argentina va a tener que hacerlo. De Trump no, de Trump dije. Va a tener un poco que manejarse como se maneje Brasil con respecto a Estados Unidos. ¿Vio lo que le pasó a la delegación brasilera en España? No, ¿qué le pasó? El agregado aeronáutico llevaba droga en la valija. Bueno.
un detalle. De la comitiva del presidente No se preocupe brasilero. mucho. No se preocupe mucho. Por otro lado, le vamos a decir que remataron el último terreno del playón de Retiro y construirán torres. Lo compraron 4 empresas que en total le dieron al Estado 269 millones de dólares. El bus turístico tendrá nuevos recorridos y wifi gratuito, tendrá 2 operadores. Y por otro lado, hablando de comida, en contrapartida de lo que hablábamos del Mediterráneo, acá en la Argentina, Don Julio del barrio de Palermo se convirtió en la mejor parrilla del país. ¿Ven? Usted me hace hablar Sí, fue creciendo. Antes había una que llevaba el nombre de una calle. No digo Cabrera. Y el otro lado, para lo que usted me decía, que va a pasar con Argentina y Estados Unidos, y yo le contesté que iba a hacer un poco lo que hace Brasil, y el canciller de Brasil deja en claro el giro de su país hacia Occidente. Esto lo dice el cronista comercial. Y por otro lado, se consolida, esto nosotros lo habíamos anticipado, se consolida un poco la idea que finalmente el dinero en efectivo va a desaparecer. Sí, esa es la idea y se está comentando, pero después me gustaría que ampliara esos temas, porque son muy importantes lo que usted acaba de titular. No, ¿usted tiene plata para pagarme? No, ya desaparece. El doctor La Pena le va a dar algunos... Desaparece el efectivo. Le va a llevar a comer a los... Sí, se acaba... A ver, al terminar con el efectivo, se acaba la economía en negro. Por supuesto. Aparecerá alguna moneda es un detalle. Aparte, por eso se estará apurando con la criptomoneda, me parece. Claro. No, o sea que bueno, ahí tenemos una entrevista, ¿no? Usted lo tiene en línea. Tenemos una entrevista porque en el título de La Nación de hoy, no solo La Nación, sino la mayoría de los diarios, titulan: extienden ahora 12 a todos los días para activar el consumo. Y para charlar sobre el tema estamos en comunicación con Pedro Cascales, que es el vocero de CAME. Pedro, buen día, soy Jorge Console. ¿Qué tal? Buen día, Jorge, ¿cómo estás? Bien, todo muy bien. Buen día. La idea es básicamente que si nos podés explicar un poquito de qué se trata esto de extender la hora 12 y las intenciones y los beneficios que puede traer a la gente en general. Sí, este es un tema que desde CAME veníamos reclamando hace tiempo, que era que la hora 12 regía solamente jueves a domingo y muchos comercios pymes no operan los domingos. Entonces nosotros queríamos que esto se extienda todos los días de la semana porque creíamos que podía ser beneficioso para el comercio pyme y para los consumidores todos los días tener la hora 12. Y bueno, finalmente se logró esto. Además se incorporan algunos rubros que antes no estaban comprendidos, como perfumería y cosmética. Dentro de CAME también tenemos la cámara de ese sector que venía pidiendo que se incorpore ese rubro, y además se incorporan pequeños electrodomésticos, tostadoras, licuadoras, batidoras, que no estaban incorporadas. Al mismo tiempo se aumenta el monto para motos, que sube de 80.000 pesos a 120.000 pesos, y para la parte de óptica de 5.000 a 10.000 pesos. Esas son las principales noticias, y que a eso se suma que recientemente el gobierno había bajado la tasa bastante para la hora 12, que estaba en el 45% y ahora bajó al 20% hace unas semanas atrás. Pedro, si yo mal no recuerdo, ¿el plan ahora 12 regía solo para cuando eran productos argentinos o estoy equivocado? Sí, era así. De producción nacional, digamos. Era así, pero después se flexibilizó, ahora es un mix. Hay algunas cosas que tienen que ser productos nacionales, como por ejemplo el caso de perfumería, pero según el rubro, hay algunos que sí y otros que se permite también de otros orígenes. Mira vos. ¿Cuál es la situación hoy, independientemente del tema atractivo de la hora 12, cuál es la situación hoy de los negocios, Pedro, vos que estás en la CAME? Sí, la situación es complicada. La última medición que hicimos de CAME del mes pasado marcó una caída del comercio pyme de 14%, en lo que va del año es más del 12% aproximadamente, y desde el 2012, salvo un año que fue el 2015, todos los demás años con caídas en el comercio pyme. Mira vos. Con lo cual es una situación difícil, que bueno, esperemos que en la medida que la inflación se contenga o baje sustancialmente, de alguna manera se reconvierta, mejor dicho, haya un poco más de poder adquisitivo y eso se vuelque al consumo, que es el 70% de la economía del país, es el consumo interno. Ese sería el motivo por el cual se produjo esta caída significativa desde el 2012 a hoy de los negocios pymes. La caída constante de la capacidad de consumo en la gente.
Y diríamos que es uno de los motivos principales. Hay otros motivos también, ¿no? La presión tributaria fue aumentando a lo largo de los años, desde el 2001 hasta hace un par de años, era 33% del Producto Bruto. Desde el 2001 era 16%, así que más que se duplicó en los últimos 16 años la presión impositiva, es otro de los factores importantes. Y después, en los últimos años, digamos, sobre todo en el último año, diríamos que la tasa de interés... Y el costo de tarifa, ¿no? De la mano con el costo de tarifa. En realidad es un triángulo poco menos que fatal para el comercio, ¿no? Sí, es un combo de varios factores que se juntaron para, hacer una situación difícil para el comercio y en particular para el comercio pyme. Pero ¿vislumbran alguna mejora ahora que la gente supuestamente va a cobrar fin de mes el aguinaldo y ya alguna parte de los arreglos de las paritarias puede mejorar un poco el panorama? Sí, esa es la expectativa, Jorge. Esperamos que ahora con el aguinaldo, medio aguinaldo, con las paritarias, más de 4 millones de trabajadores ya tienen acuerdos homologados y los créditos del ANSES, que se calculan en 1.000 millones de pesos por día que se están inyectando al mercado. Este tema de la ampliación de la hora 12 con tasas más bajas, todo eso debería sumar para empezar a revertir o por lo menos impedir que siga la caída en las ventas. Una impresión, porque en definitiva estás en una cámara que de cierta manera maneja política. ¿Cómo influye todo esto que está pasando con la política en la Argentina, en el negocio, en la gente? ¿Qué es lo que vos notás o ves, Pedro? Lo que vemos es que siempre que hay un año electoral, y más particularmente este año que es un año de elecciones presidenciales, genera incertidumbre, porque cuando hay elecciones la gente para un poquito a ver qué pasa y después recién, sobre todo en materia de inversiones e incluso en materia de consumo, la gente dice, me quedo un poquito quieto a ver qué pasa. Cuando ya se empiezan a vislumbrar los candidatos y ya se empiezan a vislumbrar las propuestas, la gente se empieza a tranquilizar un poco más, se empieza a volver a la normalidad, pero diríamos que hasta hace un par de semanas atrás estaba todo todavía muy en veremos, recién ahora se empieza a vislumbrar. Y la realidad es que generalmente eso pasa siempre. En años electorales la economía medio que se congela, ¿no? Sí, tiende a parar la pelota hasta ver cómo se resuelve el partido. Y generalmente es así. Lo que motoriza muchas veces en años electorales es el sector público, con obra pública, etcétera, pero este año tampoco creemos que vas a ser el motor, así que habrá que esperar un poco y a ver que aclare la situación. Creo que hay que tratar de armar el equipo para llegar al 31 de octubre y de ahí en más empezar a vislumbrar a ver qué va a seguir. Exactamente. Pareciera ser que las estrategias son esas. Hasta ahora propuestas no se han escuchado mucho. Absolutamente. Se han escuchado nombres, pero no propuestas. Exactamente, se están repartiendo cargos, pero en realidad creo que la política va por un lado y la gente por otro. Y sí, lamentablemente, hoy, nosotros en los que estamos en la actividad diaria, en el día a día, lo que necesitamos son definiciones de, cuáles son las propuestas, qué va a pasar con la legislación impositiva, laboral, con el gasto público, la inflación, hay toda una serie de cosas que uno necesita saber para tomar decisiones. Tal cual, incluso fíjate ahora mismo en este momento por los canales de información, están tirando que el aguinaldo genera al empleado que va a tener que pagar impuestos a las ganancias. Claro, eso es una cosa que no debería suceder, ¿no? Pagar impuestos sobre... A la vez que agarra un peso más, encima ya le cae el Estado para ver qué se puede llevar. Sí, tal cual. Eso es algo que habría que en algún momento... pero esas son las cosas que suceden con la inflación, ¿no? Los sueldos quedan desactualizados, las bases imponibles sobre las que se calculan los impuestos quedan desactualizadas y es un problema, evidentemente. Pedro Cascales, ¿cómo se puede comunicar la gente con CAME por si quiere hacer alguna consulta o participar de alguna de sus actividades? Está la página nuestra, redcame.org.ar, ahí tienen mail, tienen teléfono, tienen toda una serie de informaciones, hay cursos gratuitos también que damos, así que es bastante amplio y bastante interesante.
Pedro Cascales, muchísimas gracias por este contacto. Gracias. No, al contrario, gracias a ustedes, que tengan buen día. Seguimos en Café y Finanzas, 13:48, se va acercando la hora de las 14, donde finaliza nuestro programa de hoy. Y ya están los pasajes para ir a Francia a 400 euros el cubierto, para disfrutar de un almuerzo. ¿Se hace cargo el director del programa? Por supuesto, como es tradicional, sí. El director del programa se hace cargo. Viene también la producción. El productor sí, y sí. Al técnico, sí, técnico al operador técnico. En bloque, vamos en bloque y transmitimos desde París. Ajá, si necesita traductora de francés yo conozco uno. Pero bueno, a ver, doctor Corrado, hábleme de Brasil, Bolsonaro, la economía de Brasil, ¿qué estrategia tiene? Bueno, acá voy a repetir el título, ¿no? El canciller de Brasil dejó en claro el giro de su país hacia Occidente. Y esto era bastante previsible, se siguieran un poco la historia de Brasil, especialmente cuando es la Segunda Guerra Mundial. El tema de la reunión que tiene el presidente de Brasil de ese momento, Getúlio Vargas, con el presidente de los Estados Unidos, por una razón estratégica y para poder llegar con los aviones hasta África, que le costó a Estados Unidos hacer toda la planta de siderúrgica de Brasil. Con lo cual queda bien alineado que América del Norte, digamos, hecha sobre una base tipo más bien imperio, una democracia muy acotada tiene Estados Unidos, no es obligatorio el voto, hay que tener en cuenta todos esos, y las propias bases de los que fundaron Estados Unidos, y un Brasil que nace como imperio, con lo cual es bastante lógico que la unión fuera Estados Unidos-Brasil, y que Brasil, por tamaño y cantidad de gente, se convirtiese en el líder. Por eso, contestando un poco la pregunta, creo que Argentina va a tener que seguir esa línea con Brasil para poder mantenerse en el, digamos, a flote, como mínimo a flote, acá en el Cono Sur. Con lo cual, los habitantes de la Argentina tendrán que agudizar su ingenio para producir nuevos negocios y distintos a los que conocimos hasta ahora, pero que sigue habiendo, y vemos cómo está el mercado inmobiliario, porque tenemos en línea quién. Tal cual, el señor Daniel Zampone, de asesor inmobiliario. Daniel, Jorge Console, ¿qué tal? Buenos días. Jorge, ¿cómo te va? Buen día. Bien, todo muy bien. Mirá, Daniel, obviamente, como decía acá el doctor Corrado, el director del programa, tratar de conocer a través tuyo cómo está el sector hoy en día. Mira, Jorge, te cuento un poquito. Yo trabajo todo lo que es Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires. El mercado, como muchas de las cosas que están pasando en nuestro país, está observando atentamente qué va a pasar en las próximas elecciones. Cuando vos tenés este tipo de incertidumbre, lo que hace la gente es retraerse y esperar un poquito y mirar un poquito cómo se van jugando las cartas políticas. Después, una cosa que en el mercado inmobiliario es un termómetro determinante es el dólar, si se mueve o no se mueve. Acordate, Jorge, que si vos el dólar lo movés, no sé, lo pasás de 20 a 30, de 30 a 40, de 40 a 50, para el mercado inmobiliario lo matás. Vos asegurame un dólar a 100 pesos, pero durante 10 años, y el mercado lo resiste muy bien, porque de hecho el ladrillo está dolarizado. Entonces no le afecta mucho, la estabilidad le hace bien al mercado. Lo que le hace mal al mercado cuando el dólar se mueve mucho, y te tomamos dos ejemplos recientes. Vos tenés el 2018, segundo semestre del 2018, fue de los peores momentos que lo que va del siglo. Si vos me decís, elegime 3 momentos del siglo, los peores del mercado inmobiliario, yo te diría 2001, después del cepo,
y segundo semestre del 2018, una de las causantes es la movida del dólar. Y si vos después me decís, mirá qué loco que está nuestro mercado y nuestra economía, elegime uno de los mejores 3 momentos en lo que va el siglo, yo te digo el 2017. Tenías uno de los factores era que el dólar estaba estable. Después le agregaríamos crédito UBA y demás cosas, pero mirá cómo maneja la brújula para arriba o para abajo el tema del dólar. Este año particularmente la gente está a la expectativa, como parece que estamos todos, quién va a ser nuestro futuro presidente. Entonces, a la hora de hacer una inversión inmobiliaria, es como que la gente lo piensa un poco más de un año normal. Vos sabés que sobrevolaste la idea de la pregunta que tenía pensado. El tema del crédito UBA, ¿fue un éxito? Sí. ¿Fracasó? ¿Y con qué? Mirá, si alguien te fuera a consultar qué hacer con meterse, no meterse... Mirá, Jorge, lo que me está diciendo es correcto, porque es la pregunta cotidiana del 2016 para acá, en la oficina, todos los días. Así que estás leyendo muy bien el mercado, porque es lo que hoy la gente, desde el 2016, que salieron los créditos UBA hasta ahora, es lo que todo el mundo se preguntaba. Yo te lo voy a contestar de dos maneras. Te voy a decir que fue muy bueno y te voy a decir que fue muy malo, y te lo voy a dar con ejemplos. El crédito UBA, a ver, el peor escenario que puede tener alguien es ser inquilino. ¿Por qué? Porque el inquilino tira la plata a un barril sin fondo que nunca te vuelve. ¿Está bien? Sí. Vos me alquilás una propiedad a mí, hacemos un contrato comercial de 2 años y salió todo bien, salió todo bárbaro, y vos te vas con lo puesto. Con lo que entraste con tu remera, entraste con tu remera, te vas con tu remera. El crédito, lo que tiene de bueno, que te saca de ser inquilino, te lleva a tu primera vivienda. ¿Está bien? Entonces, si nosotros lo analizamos desde ahí, yo tengo un crédito que te saca de inquilino a propietario, está buenísimo. Ahora, después lo que tenemos que afilar el lápiz es qué tipo de crédito es el que te conviene. Claro, nosotros agarramos un modelo del crédito UBA que viene de Chile. Tal cual. ¿Qué pasó? Esto está atado a la inflación. Vos en Chile, el otro día un colega tuyo me decía, no, los brasileros son más nacionalistas que nosotros, pues piensan en reales y nosotros pensamos en dólares. Yo le decía, no son más nacionalistas. Vos dame la inflación que tiene Brasil y vas a ver cómo nosotros empezamos a pensar en pesos. Y se lo grafiqué con el primer cuatrimestre del año pasado. Argentina tuvo una inflación de 9,2 y Brasil de 0,92. Entonces, dame esa inflación y vas a ver cómo empezamos a pensar todos en pesos. Eso llevándolo al tema de los créditos, que está atado a la inflación. ¿Qué pasó? La inflación, o sea, la cuota UBA te subió mucho más que lo que fue tu salario. Y encima hubo mucha gente en el camino que se quedó sin trabajo. Entonces vos a esa gente le preguntás cómo le fue con el crédito UBA y la verdad que te va a decir que me fue mal. Hay mucha gente ahora que le subió mucho la cuota, entonces le está costando pagar. Pero esa es la parte mala, que te van a decir fue pésimo. Vos tenés gente, y yo tengo un caso testigo donde esta persona compró en octubre de 2016, vendió en agosto de 2017, se hizo un 3 ambientes en Caballito, una operación más o menos de 300.000, un poquito más de dólares. En esa diferencia de compra-venta, esta persona ganó $44.000 y 2 años de no pagar alquiler. Esa persona vendió y se compró su inmueble sin crédito. Entonces, volvemos a la primera parte de la pregunta. ¿Qué es el peor escenario? Ser inquilino. Porque ese salga bien o salga mal, nunca es tuyo el inmueble. Entonces, el pasito para hacer tener tu primera vivienda, el crédito, bárbaro. Yo siempre lo apoyo. Después lo que tenemos que afilar el lápiz es qué crédito me sirve y qué no. En muchos casos el UBA resultó, y si querés algún día lo hacemos, te lo doy con casos testigos, y en otros casos el crédito no resultó. Ajá. Y en algunos casos ahora le está pasando que está, por ejemplo, el Banco Provincia la vez pasada sacó una medida que vos el crédito UBA te superaba el 30% de tu sueldo, y es como que el banco te refinanciaba, te daba más años. Sí. Bueno, ¿qué hizo el Banco Provincia? Hasta el 31 de diciembre dijo, si te supera el 30% de tu sueldo, eso lo absorbo yo. ¿Son medidas piolas? Sí, porque creo que no... todo? No. Sí. Te hago una pregunta, Ricardo Molano te habla, porque para los oyentes creo que este es un tema muy importante. Creo que el Banco Provincia, esto es un comentario que me hicieron, llegó a la conclusión de absorber la diferencia porque ya no le daba la curva de años, digamos,
tendría que exceder la cantidad de años lógico que le tenía que estirar el crédito a cada uno de los tomadores. Entonces tomó un poco esa decisión política. ¿Esto puede ser? A ver, mira, Ricardo, hablando la vez pasada con la gente del Banco Provincia a raíz de esta noticia, ellos lo que me comentaban puede ser una idea, lo que decís vos. La otra idea es que veían que la gente le estaba costando mucho llegar. Entonces, igual con la estirada de plazo, ¿no? Claro, porque a vos tu salario no aumentó lo que aumentó la cuota, porque la cuota va de la mano de la inflación y tu salario no va de la mano de la inflación. Correcto. Entonces ahí te queda la sábana corta. Claro. Hicieron esto, ¿y qué es lo que hicieron? A ver, y volvemos al vaso medio lleno, medio vacío. Sí. La parte media vacía es que no me dieron una solución final. La parte media llena es que me dieron una mano hasta el 31 de diciembre. Correcto. ¿Está bien? Correcto, Entonces, correcto. si esto lo extendemos en el tiempo es buenísimo, porque me decís, mirá, siempre el 30% de mi sueldo es un colazo. O eso, o bajame la inflación. Vos me bajás la inflación, como tiene Brasil o como tiene Chile, y te digo, entonces los créditos es un golazo. El crédito UBA fue un éxito. Porque esto, acordate que cuando se inicia en el 2016, habían empezado a bajar la inflación. De hecho, habían proyectado que el primer año estaba en 20 y pico y después bajaba a 15, a 16. Entonces, con esa proyección, era un golazo, iba a estar buenísimo. Entonces, hoy con el diario del lunes, con una inflación que, no sé, superó el 40%, te digo, hubo muchos casos que lo benefició y hubo muchos casos que lo perjudicó. Daniel, el tema es apasionante. Seguramente te vamos a volver a convocar, no sé si el miércoles probablemente que viene. Realmente quedaron muchísimas preguntas, así que te agradezco por este contacto y te juro que seguimos en comunicación. Bueno, para mí es un placer charlar con ustedes. El tema sí, veo que lo tienen bien orientado, porque hoy es la pregunta que te hace todo el mundo. Es que sí, porque hay mucha gente que está padeciendo de eso. Y es un placer charlar con ustedes, estoy a disposición cuando lo digan. Muchas gracias. Gracias. Chao, muchachos, que tengan buenas tardes, hasta luego. Bueno, hemos visto una diversidad de temas, digamos, abundantes hoy a lo largo del programa. El comentario del doctor Dapena, a Fernanda Blanco, que nos habló de los espectáculos, a Pedro Casale, que fue el vocero del CAME y nos dijo lo que pasaba, al señor Zampone, que es el asesor inmobiliario, nos marcó claramente cómo se están moviendo los mercados y, por supuesto, nosotros hemos recomendado los seminarios y el curso de idiomas porque son la clave del futuro, es la educación, y por eso las universidades siguen acumulando alumnos ya con programas totalmente distintos a los que vimos el año pasado. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios,